Vamos a compartir una reflexión en torno a la economía, administración de la casa común. Es un honor para mí reencontrarme con ustedes, colaboradores de la Iglesia en la administración de los bienes y de los recursos financieros para hacer cada vez más viable la obra evangelizadora de la Iglesia en cada una de las 77 jurisdicciones distribuidas en la extensa geografía colombiana. Saludo al señor arzobispo de Bucaramanga, monseñor Ismael Rueda, a los sacerdotes, religiosas, a cada uno de quienes acogieron esta invitación del Centro de Desarrollo Corporativo y Organizacional de la Conferencia Episcopal de Colombia. La reflexión sobre el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, desde el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia e inspirados en el magisterio del Papa Francisco, nos permite agudizar en tres conceptos importantes: casa común, economía política, relaciones humanas en condiciones de acceso a recursos suficientes para la promoción integral de las personas y las comunidades, y acentuar con claridad propuestas que nos ayuden a acrisolar las estructuras administrativas en cada una de las jurisdicciones e instituciones de la Iglesia. Una palabra sobre la casa común. Con estas palabras el Papa Francisco nos ha presentado la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. Toma estas palabras del Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís. Este cántico de alabanza nos invita a reflexionar sobre la belleza que Dios nos ha dado en la creación y sobre los muchos problemas que por distintas circunstancias nosotros le hemos causado a la misma creación. La casa común es una nueva expresión para hablar de la creación. Si es casa, es porque es nuestro hogar. Un hogar siempre tiene un orden, y la creación tiene este orden, dotada de esa consistencia, de esa verdad, de esa belleza que el hombre está llamado a custodiar y respetar. Pero es al mismo tiempo para todos, por eso es común. El Papa en este documento escucha a todos los ámbitos del saber, y nos invita y se dirige a todos para dialogar la manera como podemos dejar a las futuras generaciones un mundo mejor. Es la tierra en la que estamos viviendo, es nuestra hermana y es nuestra madre, como dice el Papa. Nuestra madre porque nos acoge, nuestra hermana porque nos acompaña. Somos tierra, somos criaturas. Ubiquemos esta enseñanza del magisterio del Papa Francisco en la tradición magisterial. San Juan Pablo II hacía un llamamiento a la conversión ecológica global, poniendo en la raíz del problema la ecología humana, el carácter moral de la destrucción de la naturaleza en nuestros días. El Papa Benedicto XVI nos ayudaba a ver la naturaleza no como algo lejano al hombre, no como un libro divisible de la realidad humana, sino como un todo. Somos criaturas en relación con la naturaleza. El Papa Francisco, con este documento y habiendo escogido este nombre, ya revela, basándose en el Santo de Asís, cómo la naturaleza es un lugar donde podemos escuchar y leer el lenguaje de Dios. Afirma el Papa que en la creación está la gramática de Dios y por lo tanto Dios habla al hombre
también en la naturaleza. Es la réplica del texto de Pablo a los Romanos en el capítulo 1, verso 20. El Papa nos plantea un desafío para que no neguemos que tenemos un problema, pero al mismo tiempo que seamos optimistas. Primero, porque Dios sigue acompañando al hombre. Y segundo, porque los hombres, cuando trabajan juntos por el bien común, y no solamente pensando en intereses personales, individuales o particulares, son capaces de generar un auténtico desarrollo. En este contexto, el Papa Francisco, al presentar la dimensión social de la evangelización en la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, comparte inquietudes acerca de la dimensión social de la evangelización, que debe quedar explicitada para evitar riesgos de ser malinterpretada y tergiversar su sentido auténtico. Se detiene el Papa en uno de los apartados más largos de este documento en hacer un llamado para escuchar el clamor de los pobres, donde no llega el Estado, pero donde siempre ha permanecido la Iglesia con la luz del Evangelio, con sus instituciones, llámese escuelas, colegios, universidades, cooperativas, fundaciones, asociaciones, corporaciones, hospitales, proyectos de promoción humana y acompañamiento, o la sobria pastoral asistencial, porque en la vida de nuestras comunidades, de nuestras regiones, el hambre no dice adiós, sino hasta luego. Recuerda el Papa que esta opción por los pobres supone una fidelidad al Evangelio, para no correr en vano, como afirma Pablo cuando le escribe a los Gálatas. El Papa se refiere al lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios, y es enfático al afirmar que nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Les invito para que ahondemos en el sentido de economía que brota del texto magisterial del Papa. Dice el Papa que la economía que busca estudiar la distribución del ingreso y en la tarea eclesial está al servicio de cuidar la fragilidad de los más pequeños, los lentos, débiles, los menos dotados, las nuevas formas de pobreza y fragilidad, los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, y los migrantes, las personas que son víctimas de la trata de blancas, las mujeres que sufren exclusión, maltrato y violencia, los niños por nacer a quienes se les quiere negar la vida, aclarando que no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión, pero también señalando que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias. La Iglesia en nuestras jurisdicciones ha estado al frente de estas realidades. Es lo que hemos querido significar con las fotografías que adornan nuestro auditorio. Estos son lugares de evangelización a lo largo y ancho de la geografía colombiana por parte de la Iglesia. La Iglesia encuentra en estos lugares de evangelización la tierra fecunda donde han hundido las raíces las entidades sin ánimo de lucro de la Iglesia, procurando cooperar con la responsabilidad del objeto del Estado, pero no de manera filantrópica, sino inspirados en el Evangelio, porque la caridad de Cristo nos pone prisa, enseña Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, verso 6.
Y profundiza el Papa, la economía, que tiene como trasfondo el origen de la palabra, que proviene del griego oikonomía, que se deriva de la unión de dos términos griegos, oikos, que significa casa, nomos, que significa norma, es decir, la economía etimológicamente es la norma de la casa. Y dice el Papa, porque la economía es la norma de la casa, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. A pesar de que la economía tiene realidades diversas, los recursos son suficientes, pero la administración actualmente está siendo errónea. Decía Gandhi, en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Con base en este principio, la economía observa el comportamiento humano como resultado de la relación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades. El momento actual nos invita a una reflexión sobre el concepto de economía y su relación con la política. Preguntarnos cuál es el concepto de economía que manejamos en nuestro accionar administrativo y dónde podríamos marcar la diferencia, porque los indicadores sociales reflejan que algo no funciona y la Iglesia, que no está llamada a sustituir al Estado, pero que en su obra evangelizadora no puede ser indiferente a los desafíos sociales, tiene que seguir haciendo una profunda reflexión. Debemos tomar distancia de una economía convencional, que es definida por la literatura especializada como una corriente teórica que habitualmente no tiene en cuenta las dimensiones más auténticas del ser humano, y porque lo son, deberían ser las que se tuvieran en cuenta a la hora de gobernar los hechos económicos de los cuales depende la satisfacción de las genuinas necesidades de las personas. Juan Torres López, en su libro Otra economía para hacer posible la paz, sintetiza la visión de la economía convencional diciendo que el enfoque maximizador produce una verdadera desnaturalización del ser humano, no solo en su conducta como individuo, sino como parte de una sociedad a la que incluso se le niega la existencia y se le da primacía al individuo, desencarnándolo de lo social. Lo anterior desconoce los aspectos no racionales de los seres humanos y reduce la racionalidad de las personas a la simple elección de una riqueza material. Una economía que se distancia de una visión holística del ser humano hace evidente que no necesita de la política, de la antropología, de la sociología, de la ética, de la moral. Es una economía que se empobrece a sí misma, porque carece de juicio moral, de normas, de valores de igualdad, de equidad, de justicia, de solidaridad, que deja al ser humano empobrecido, insatisfecho, en la desigualdad social, generando cada vez más conflicto y violencia. Tenemos que abrir el prisma de comprensión de la economía. Tenemos que pensar en la economía política para poder entender que la vida social en paz requiere unas condiciones previas de satisfacción de las necesidades básicas para evitar que el conflicto se resuelva de forma violenta.
Y para que esto ocurra es necesario confrontar la realidad concreta y poder coordinar soluciones en la equidad, en la igualdad, en el respeto a la dignidad de la persona. Es necesario revisar nuestro concepto de economía. Las evidencias de modelos económicos equivocados pululan en nuestras regiones. El hambre en regiones ricas en recursos naturales, la pobreza en medio de la producción abundante y con amplia aceptación en los mercados, las políticas centralistas que impiden tomar decisiones autóctonas, una potente regulación bajo la ética liberal que permite dejar que se movilicen grandes capitales en nuestras regiones sin ningún control, solamente buscando rentabilidad. La profunda reflexión que viene haciendo la Iglesia en torno a la minería, que sobre pretexto de garantizar las reservas de hidrocarburos pone en riesgo la sostenibilidad hídrica de nuestras poblaciones. Y tal vez la más grave de todas, la pérdida de la capacidad de maniobra de los gobiernos, es decir, la llamada retirada del Estado o Estado mínimo frente a la globalización de las relaciones financieras desreguladas y del comercio internacional con ventaja para todos. Pareciera ser que los estados han renunciado a intervenir con decisión en esas áreas que resultan ser más estratégicas en la solución de los problemas económicos. Esto es, las políticas económicas nacionales pierden casi toda su capacidad de regular los intercambios. Cuando hacemos esta lectura, surgen preguntas. ¿Quién gobierna el mundo en este capitalismo globalizado? ¿Las mafias? ¿Las multinacionales? ¿Las empresas de consultoría? ¿Carteles? ¿Organismos multilaterales? ¿La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y Social? ¿O termina siendo cierto que la globalización, quienes ganan las elecciones, no llegan al poder porque tienen que seguir haciendo lo que los grandes de los capitales les imponen? Otro aspecto que preocupa en la administración de la Casa Común es la renuncia de la economía a tomar en consideración los costes vinculados al uso que hacemos de los recursos naturales, la actual escasez de agua potable. La economía ha descuidado el problema de la conservación de los recursos naturales. En un tercer momento, en la Casa Común, de cara a este componente económico, advierte el Papa en el numeral 207 de la Alegría del Evangelio. Dice el Papa: cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad, para incluir a todos también, correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales. En consecuencia, hay elementos que se deben constituir en objeto de estudio y de reflexión en nuestras jurisdicciones, en nuestras instituciones. Debemos fortalecer los consejos de gobierno, los comités económicos con capacidad de reflexión para iluminar con la ciencia las decisiones en favor de la obra evangelizadora de la Iglesia. Los equipos de contadores, ecónomos, auxiliares contables, revisores fiscales, auditores, vicarios de administración, que sean capaces de interactuar en el análisis transdisciplinar. Es un momento oportuno para devolverle la razón de ser a nuestras estructuras administrativas, contables y financieras,
Debemos renunciar a un simple administrar para quedarle bien a la DIAN o para quedar bien con los entes de control. Tenemos que lanzarnos a ser propositivos, reflexivos, de cara a los desafíos que nos plantea la realidad. Un aspecto que evidencia la necesidad de reflexionar en equipo para visualizar el futuro de la obra evangelizadora de la Iglesia es la tan anunciada reforma tributaria estructural. Debemos preguntarnos en nuestras instituciones qué le aporta y en qué debilita la administración de la casa común. Me permito preguntarles, en sus diócesis, instituciones, llámese fundaciones, corporaciones, cooperativas, seminarios, parroquia, hogar de los abuelos, hogares campesinos, entre otras, ¿han pensado cómo afecta este proyecto de ley el futuro cercano de estas instituciones? Esa reflexión nos toca hacerla a nosotros, porque somos los que sentimos que con nuestras instituciones estamos haciendo cercana la caridad de Cristo a los más pobres y necesitados. Recordemos que en los 3 informes de la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno en la elaboración del proyecto de ley para la reforma tributaria estructural, han mirado con detalle y con lupa el régimen especial tributario de las entidades sin ánimo de lucro. Muchos profesionales en tributaria han planteado reflexiones frente a las consecuencias de si llegase a prosperar todas las recomendaciones que le hacen al gobierno. La dura realidad de la propuesta la podemos extraer de los 3 informes que fueron entregados al gobierno por parte de la Comisión de Expertos. Me permito enunciar algunos que han sido publicados en diferentes medios escritos. El 96% del dinero del sector de la sin ánimo de lucro puede estar en riesgo en la eficacia de su objeto social. Las fundaciones, asociaciones, corporaciones que no sean viables en lo financiero deben liquidarse. Pienso yo en tantos hogares de abuelos que, aunque son fundaciones o son personas jurídicas, viven de la donación a veces escasa y paupérrima de sus bienhechores. ¿Las vamos a acabar? ¿El gobierno va a asumir esa responsabilidad que la Iglesia, desde el amor a Cristo y al Evangelio, ha venido acompañando a lo largo de la historia? Nos debe preocupar que se ha propuesto que solo puede gastarse el 20% de los ingresos en la administración. Y yo pregunto, el 70% del ingreso de una parroquia, el 70% del ingreso es para la parte operacional. ¿Cómo van a subsistir? Todas las fundaciones, asociaciones y corporaciones quedarían fuera del artículo 23 del Estatuto Tributario. Estarían por fuera del régimen tributario especial. Se asimilarían a asociaciones limitadas y entrarían a pagar renta. Esto nos tiene que preocupar y nos tiene que hacer reflexionar. Solo podrán ingresar al régimen tributario especial aquellas instituciones que presenten y cumplan los requisitos que solicitará la DIAN, y será esta entidad la que apruebe o no el ingreso al régimen tributario especial. Y aquí hay una pregunta de fondo: ¿cómo queda la facultad de nuestros obispos de poder crear fundaciones
y participarles de la personería jurídica universal de la que goza la Iglesia y que tiene reconocimiento en la Ley 20 de 1974 o conocida como Ley del Concordato. Cuando se reciben activos donados, no podrán ser enajenados dentro de los 5 años siguientes a la donación. De todos los recursos obtenidos por las organizaciones sociales, ya les decía, solamente podrá ser invertido en sostenimiento y administración un 20%. Las organizaciones sociales que en 3 años no muestren viabilidad financiera deberán ser liquidadas. Si esto prospera, nosotros tenemos que profundizar la reflexión sobre nuestro accionar y nuestras instituciones. Permítanme confrontar desde la reflexión el esquema de la famosa reforma tributaria. Sin duda que el marco epistemológico sobre el cual se está construyendo ese proyecto de ley es el que plantearon los expertos de la comisión en el primer informe, que lo sintetizo en 3 partes. Primero, ese diagnóstico dice que el esquema tributario actual es insuficiente en el recaudo para que el Estado pueda satisfacer sus necesidades, para que el Estado pueda cumplir con los principios de equidad y de eficiencia que son los característicos de un sistema fiscal exitoso. Segundo, las altas tasas de impuestos que enfrenta el pueblo colombiano, dicen los expertos, no son suficientes para suplir las necesidades del gasto del Estado. Y tercero, hay una recomendación al final de ese diagnóstico, una reforma tributaria estructural guiada por los principios de suficiencia en el recaudo, equidad horizontal, progresividad vertical, eficiencia económica y eficiencia administrativa. ¿Cuánto dolor se ahorraría el pueblo colombiano si el gobierno hiciera énfasis en esa eficiencia administrativa? No cabe duda que sobre estos elementos se construye el proyecto actual. Pero tenemos el derecho de preguntar si el Estado va a asumir el trabajo social que las entidades sin ánimo de lucro desarrollan, movidas por los valores del Evangelio y distantes de una economía de mercados sedientas de utilidades. Es un imperativo de parte nuestra decirle a los legisladores que la Iglesia Católica no pide privilegios, pero sí debe ser reconocido y respetado su aporte histórico al desarrollo y a la promoción humana en las regiones del país. La Iglesia se ha desprendido de sus bienes para garantizar la calidad de vida y la promoción humana de nuestras regiones. Tenemos que hacerle claridad a la institución que el hecho de estar y hacer parte del artículo 23 del Estatuto Tributario, que nos excluye del impuesto a la renta, no es argumento probatorio para pensar que no pagamos y respondemos por una alta carga tributaria. Basta recordar que si la Fundación, por decir un ejemplo, desarrolla actividades de comercio gravadas con IVA, ICA o impuesto al consumo, debe responder por ellos. Debe presentar y cancelar bimestral, cuatrimestral o anualmente la declaración del impuesto sobre las ventas. Debe presentar y cancelar la declaración del impuesto al consumo. Debe presentar y cancelar bimestralmente el impuesto de industria y comercio. Debe presentar y cancelar mensualmente la declaración de la retención en la fuente.
debe presentar anualmente la declaración de ingreso y patrimonio, debe cancelar anualmente el impuesto predial de sus inmuebles, si no están excluidos por ley o exentos por acuerdos municipales. Y también nuestras instituciones pagan el impuesto a los vehículos. Es un sofisma lo que se ha querido decir de que la Iglesia goza de privilegios totales. Los privilegios no los estamos reclamando, simplemente necesitamos diferencialidad, porque no pueden equiparar a las sin ánimo de lucro de la Iglesia con otra clase de fundaciones que tienen un brazo financiero fuerte y que son creadas para otra clase de actividades. Otro aspecto que requiere nuestra reflexión y que analiza el doctor Juan Manuel López Caballero es si el proyecto es una reforma tributaria estructural o es una emergencia económica del gobierno para sostener un Estado que crece en el gasto y es ineficaz en la administración del recaudo fiscal, donde campea a sus anchas el fenómeno de la corrupción. Las razones de esta reforma tributaria no van a responder a la realidad de la implementación de las normas internacionales. El calendario para cada uno de los grupos de las NIF nos va a permitir a todos 4 años para evaluar los resultados, y por eso nos han dado ese margen de tiempo para poder mirar qué implicaciones tiene en los estados financieros la implementación de las normas internacionales. Luego, lo que se llegase a aprobar ahora será simplemente la cuota inicial de lo que tendrá que complementarse, ya sea en el año 2018-2019. Son elementos supremamente complejos, o sea que es necesario que nosotros reflexionemos en equipo y seamos capaces de acompañar las decisiones de quienes tienen esas grandes responsabilidades. La otra conclusión es: si el gobierno sabe todas estas cosas, lo sabe y lo tiene que saber. Las diferentes y supuestas razones para sacar este año una nueva reforma son muy cuestionadas, y lo que la justifica es únicamente cuadrar un déficit que tiene el Estado en el 2016 y mejorar el del 2017, porque lo que se presenta es una emergencia económica, o para ser más exacto, y contrariamente a lo sostenido por el ministro de Hacienda, lo que estamos es ante una necesidad para salvar un gobierno y no para un legado de un sistema tributario estructural para el país. Lo que el gobierno ha hecho y lo que está haciendo, como lo ha hecho en otras ocasiones, es lanzar globos y fomentar debates que agoten a la ciudadanía para que en el momento que concrete ese propósito, el país esté cansado, anestesiado y resignado a cualquiera de las opciones que escoja. Nuestro gran compromiso como cooperadores de la obra evangelizadora de la Iglesia en la pastoral administrativa: estudiar, debatir en equipo, tomar decisiones colegiadas, asesorar a nuestros obispos con la mayor transparencia y el más profundo amor por la Iglesia. Es un imperativo al que no debemos renunciar para responder con esperanza cristiana a la gran tarea de cuidar y administrar la casa común que se expresa en cada una de nuestras regiones y se concretiza en todas las jurisdicciones. Confiemos a la Virgen del Rosario de Fátima, cuya fiesta se aproxima,
los frutos pastorales de este tercer encuentro nacional de prácticas administrativas. Muchas gracias y de nuevo, bienvenidos todos.